Muy bien, amados. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que en lo personal es pues de ánimo yo creo que para todos, el confiar en la esperanza, confiar, ¿verdad?, en la promesa que el Señor nos ha dado. Y vayamos ahí a 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 9. 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 9. Y siempre, siempre deseamos, en realidad, tener la oportunidad de creer en algo, de confiar en algo, de tener ese poder agarrarnos de algo que sea real, que sea sincero y que pueda ayudarnos. Y en realidad, fíjese que Pedro nos da ese aliento que tanto necesitamos día con día. Y dice así, 1 de Pedro, capítulo 3, la esperanza de la vida eterna. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Verso 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Gloria a Dios. Y entonces vemos, amados, cómo prácticamente estamos viendo que Pedro nos ayuda a tener una fotografía, por decirlo así, si lo podemos llamar, una fotografía más segura y más amplia de lo que el Señor espera, que nosotros entendamos en qué debemos confiar, en qué debemos tener nosotros la confianza. Y para poder confiar en la promesa de Dios, tenemos primeramente que entender cómo esa promesa se cumplió en Cristo. ¿Cuál es la promesa? Aquí ya nos dice que tenemos una herencia reservada en el cielo, que tenemos una salvación por medio de Cristo que va a ser manifestada en el día final, que vemos que nuestra fe va a traer alabanza, va a traer honra a Cristo en el día que Él venga, y que a pesar de que nosotros no hemos visto a Cristo, nos gozamos en Él por esa recompensa de confiar en la salvación de nuestras almas. Entonces, Pedro quiere que nos pongamos una fotografía, ¿verdad?, en la mente, de decir, oye, vale la pena seguir luchando, seguir confiando, seguir muriendo a mí mismo, seguir muriendo a los sueños, seguir invirtiendo en el reino de Dios, lo que yo tengo, dárselo a otros, servir a otros, amar a otros, perdonar a aquellos que no se merecen que les perdone. Todo esto vale la pena. Todo esto en realidad merece que yo tenga una plena confianza en el Señor. Y en realidad, amados, la manera en que nosotros podemos ver visiblemente, primero, que esta promesa o esta confianza que tenemos es real, es la manera en que Jesucristo vivió. Si podemos ver ahí en Filipenses, vayamos a Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos describe la forma en que prácticamente el Señor Jesucristo se fue cumpliendo en su vida de hombre, en su vida carnal, por decirlo así.
la promesa de confiar en el Padre y de poder manifestarnos a nosotros cómo es que el proceso de transformación y glorificación se puede dar empezando humanamente. O sea, es decir, las promesas de Dios de que tendremos vida eterna y que vamos a ser transformados y que nuestro cuerpo va a ser glorificado y que vamos a ser semejantes a Cristo, empieza desde ahorita, empieza hoy. Y prácticamente lo describe Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Fíjese, bueno, vamos a leerlo desde el 3. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense de los intereses de los demás. Verso 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. Y aquí, fíjense, aquí empieza el proceso. Él es Dios, pero no porque fue Dios, dijo, no me interesan los pecadores, al contrario, aunque Él era santo, el único, aunque Él era el único ser puro, no consideró su persona de Dios y decir, yo no puedo humillarme, sino que se humilla a sí mismo y dice que renuncia a sus privilegios, verso 7. Adopta la humilde posición de un esclavo y nace como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, aquí estamos hablando, ¿verdad?, del Hijo de Dios, de Cristo, se humilla a sí mismo en obediencia a Dios y muere en una cruz como morían los criminales. Esto es el proceso o el primer paso, amados, para poder confiar en el Señor. Y es en lo que la vida cristiana se nos debe ir el tiempo, en humillarnos a nosotros mismos cada día. Haga de cuenta, nunca vamos a terminar de humillarnos mientras que estemos vivos. Cada día, amados, dice el Señor Jesucristo, trae su propio afán. Cada día trae su propio reto, su propia prueba. Entonces, no me basta con que ayer me humillé ante Dios y con que ayer perdoné y con que ayer amé y con que ayer serví, sino que cada día tengo que hacerlo, que realizarlo. Cada día tengo que mantenerme esa posición que tuvo Cristo Jesús, de que aunque Él era Dios, no tomar su posición de Dios y decir, yo no voy a rebajarme, al contrario. Renunciar a los privilegios cada día, humillarse y luego ser obediente, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y la peor muerte, que fue la muerte de cruz. Aquí vemos primeramente el proceso inicial de la glorificación. Recuerde, estamos hablando, confía en la esperanza. Este es el tema de hoy. Confiar en la esperanza. Pero para que esa esperanza sea real en nuestra vida, tenemos que iniciar, pues, los primeros pasos, que es la humillación, el ver cómo Cristo Jesús confió en el Padre, pero el proceso que llevó. Ahora, gracias a que Él, amados, pudo confiar y pudo llevar a cabo esta humillación, entonces vemos el resultado que está ahí en el verso 9 al 11. Estamos en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto, dice, ¿por lo tanto de qué? De que Él se humilló, ¿verdad? Y fue obediente y confió en el Padre. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Entonces, podemos ver primeramente, amados, que el Señor se humilla a sí mismo y Dios lo exalta. Cristo fue negado, traicionado, despreciado, blasfemado, azotado, escarnecido, crucificado, y hasta después de que pasó todo ese proceso es exaltado. Fíjese bien, hay un dicho que muchas veces hemos escuchado que dice, todos queremos la gloria, pero nadie quiere la historia. O sea, es decir, todos queremos ser ricos, pero nadie queremos trabajar y esforzarnos para ser ricos. Todos queremos un cuerpo sano, un cuerpo musculoso o delgado, pero nadie quiere pasar todo el sacrificio de ejercicio y de dietas para tener ese cuerpo. Es lo mismo en la fe, es lo mismo en el espíritu.
Todos queremos ser agradables a Dios, todos queremos dar gloria a Cristo, todos queremos ser santos, todos queremos no pecar, pero nos cuesta mucho pasar todo el proceso, ¿verdad? O no queremos pasar todo ese proceso de sacrificio por el cual el Señor nos dice, mira por todo lo que yo pasé. Con cuánta razón el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, digno es el Cordero de tomar el libro y abrir sus sellos, porque él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación para Dios. O sea, es decir, ¿por qué Cristo es digno y el único digno de abrir los sellos y tener toda la autoridad? Porque él, amados, se autohumilló, se autodespojó a sí mismo. Él confió en que si él hacía esto, el Padre lo iba a exaltar al final, porque recuerda que una de las escrituras dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, hay que empezar a confiar en las promesas del Padre, pero confiar no nada más significa creer en la mente, sino realmente accionar. Es como aquel ejemplo, ¿verdad?, que nos puso el pastor Toño, los que pudimos estar en la conferencia con él, donde dice, ¿verdad?, que una persona, un malabarista, ¿verdad?, por decirlo así, un acróbata, puso un cable de un lado a otro en las cataratas del Niágara. Dice, y entonces él le preguntaba a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por ese cable y regresar sin caerme? Y pues ellos decían, sí, sí creemos, ¿verdad? Entonces él lo hace, empieza a caminar por el cable y ahí va, ¿verdad? Malabareando, va y regresa y todos, pues, wow, un aplauso, ¿verdad? Todos eufóricos. Y luego dice, bueno, ¿ustedes creen que yo puedo ir y venir de regreso con una carretilla sin caerme? Y que dicen todos, sí, sí creemos. Entonces él le dice, bueno, uno de ustedes súbase a la carretilla para llevarlo yo. Y nadie quiso subirse. Es decir, todos creían en la mente que él sí podía hacer eso, pero ya al tiempo de accionar, nadie se atrevió, hermanos, a hacer la acción. Y muchas veces nuestra fe como cristianos así es. Confiamos en la palabra de Dios aquí en la mente y decimos, sí, es cierto, y Dios lo va a cumplir. Pero cuando es tiempo de accionar, cuando es tiempo de confiar en la vida, en lo real, muchas veces, amados, no lo hacemos. Entonces, Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Vemos cómo el Señor Jesucristo, después de esa humillación tan grande, hermanos, que tuvo, retornó a la gloria que tenía antes de su encarnación, antes de venir como un hombre. Y después de experimentar, hermanos, todo el sufrimiento, experimenta el triunfo sobre el pecado, sobre el sufrimiento y sobre la muerte, que es lo mismo que nosotros vamos a experimentar si nosotros seguimos fieles al Señor, confiando en la esperanza bienaventurada de la glorificación del día cuando Él venga. Si nosotros estamos dispuestos a triunfar sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo aquello que nos cause mal aquí en la vida por medio de Cristo, somos más que vencedores. Ahora, otro aspecto, aquí seguimos en Filipenses 2. Gracias a que el Señor, ¿verdad?, se humilló. Primero dice que el Padre lo exalta a lo sumo después de haber pasado todo esto, pero el verso 10 dice que le da un nombre sobre todo nombre. Y dice que Dios exaltó al Señor dándole el nombre de Jesús, que literalmente significa Salvador. O Yahweh o Jehová es salvación. Eso significa Jesús. Entendamos que hay un solo Salvador. No hay otro. Ese nombre es un nombre, hermanos. Salvador. Es un nombre. No hay salvación en ningún político, no hay salvación en ningún otro hombre que hizo religión como Mahoma, como Buda, cualquier papa, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, cualquier profeta, apóstol que se diga. Nadie puede tener el nombre de Salvador, porque nada más hay uno, que es Cristo Jesús. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único Salvador. Entonces, el Padre exalta, ¿verdad?, al Hijo, literalmente, con el nombre, porque ese nombre, hermanos, inclusive es dado desde antes de que Él fuera a nacer. El ángel, ¿verdad?, le dice a María, y pondrá su nombre, ¿verdad?, Jesús, llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador, porque nada más Él es el Salvador. Ahora, también ahí en el verso 10 de Filipenses nos dice que toda rodilla se doblará, toda persona, hermano, se inclinará a tener reverencia, sumisión, a reconocer que
Jesús voluntariamente descendió, sufrió, se humilló, creyó en la esperanza, fue exaltado y ahora está sobre todas las cosas. Ahora todos en la tierra, quieran o no, van a tener que humillarse ante el Señor. Pero pues muchos no van a hacer humillaciones voluntarias, sino que van a ser humillados obligatoriamente para reconocer lo que nunca reconocieron voluntariamente, amados. Muchas veces vemos que en la Biblia los seguidores y los siervos de Dios caían de rodillas o caían sobre sus rostros al sentir la presencia de Dios. Vemos a un Moisés, ¿verdad?, que cae sobre su rostro. Vemos a Samuel, podemos ver al rey Salomón, podemos ver a tantos profetas que al ver la gloria de Dios caían, hermanos, de rodillas, caían sobre sus rostros, ¿verdad?, reconociendo el señorío de ese Dios todopoderoso. El mismo apóstol Pablo cayó en la tierra cuando se le aparece esa luz, ¿verdad? Y dice que él iba viajando en un burrito, en un caballo, y dice que cae, ¿verdad?, de rodillas y exclama: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Amados, este verso donde dice que todas rodillas se doblarán, es un acto que todo el mundo vamos a realizar. Vamos a caer postrados ante ese Señor que tiene todo el poder. Y el verso 11 continúa en Filipenses 2:11, dice: y toda lengua confesará. Esa confesión, hermanos, es una confesión que tiene dos filos. ¿Por qué dos filos? Dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el que tiene toda autoridad. Y es una confesión de doble filo. ¿Por qué? Porque los que creemos en el Señor Jesús, los que vivimos obedientemente y los que estuvimos en santidad guardándonos, va a ser una confesión, hermanos, voluntaria de salvación, porque ha llegado nuestra salvación, que es Cristo. Es decir, Cristo es Señor, Cristo es mi Salvador, ya viene, y vamos a estar gozosamente confesando que Cristo es el Señor. Pero el otro filo de espada de esa confesión, que Jesús es el Señor, es una confesión de juicio y de terrible sufrimiento por el castigo que les espera a todos aquellos que no confesaron voluntariamente que Jesús era el Señor. Y aquí es donde, qué glorioso y hermoso va a ser el galardón de nuestro Señor Jesucristo cuando venga exaltado con una gloria que no hemos visto, que inclusive, hermanos, ni los mismos apóstoles vieron la gloria de Cristo en su máximo esplendor. Sí vieron a Cristo glorificado, o sea, a Cristo con su gloria. Pero cuando Cristo venga ya por última vez a la tierra, ya no va a venir otra vez como un salvador, va a venir como un juez y un rey con toda autoridad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la misma gloria que el Señor tuvo? En el aspecto no de que nosotros seamos Señor, ni que nosotros tenemos, la gente confiese que nosotros somos los únicos, sino la gloria del Padre para poder entrar a la vida eterna. ¿Cómo es que nosotros podemos confiar? Pues viendo primeramente lo que acabamos de ver, cómo el Señor Jesús, humillándose a sí mismo, siendo obediente y teniendo confianza en el Padre, Él fue exaltado y llevado a la gloria. De la misma manera nosotros, dice Pedro, la misma esperanza tenemos nosotros. Y vamos entonces ahora, hermanos, a volver a Primera de Pedro, donde estábamos cuando iniciamos, para describir, ¿verdad?, en qué debemos poner nuestra confianza. O sea, es decir, cuando Pedro nos está declarando esto, que toda alabanza sea para el Padre, para Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ahí vamos a empezar y vamos a responder la pregunta: ¿en qué debemos estar confiando los hijos de Dios? O sea, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es aquello que nos hace ir hacia adelante? Decir: Señor Jesucristo, yo quiero, ¿verdad?, seguir fiel, yo quiero seguir humillándome, yo quiero seguir entregándome, yo quiero seguir muriendo a mí mismo, yo quiero seguir confiando en ti. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece, amados? ¿Cuál es la esperanza en la cual debo confiar? La esperanza es la glorificación. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué es eso, amados? Pues lo mismo que le pasó a Cristo. Recuerden que el Señor Jesús fue 100% hombre. Nació como un hombre,
comió como un hombre, durmió como un hombre, tuvo que vivir como un hombre, murió como un hombre, sufrió como un hombre, pero al final fue glorificado. Entonces, esa es la confianza y la esperanza que el apóstol Pedro quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada en la que debo de confiar y en la que debo permanecer? En que la glorificación que tuvo el Hijo, o sea, el volver al Padre, va a ser también lo que Él nos ofrece. Y existe un proceso, hermanos, de la glorificación que aquí Pedro nos describe, o sea, cómo empezamos nosotros a confiar en esa glorificación y a vivir en ella. Y entonces vemos aquí en el verso 3, en primer lugar, y vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo podemos decir que se inicia nuestra glorificación? Como les dije al principio, la glorificación se inicia aquí desde ahorita. No se va a dar y no va a ser manifestada hasta que Cristo venga, pero se inicia aquí hoy esa glorificación. Y mire, Colosenses 2:12 nos dice esto: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Colosenses 2:12. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. En primer lugar, sepultados con Cristo, hermanos, nos da la opción de volver a tener vida. Y es lo que dice aquí Primera de Pedro, donde estamos. Dice: es por su gran misericordia que hemos nacido, estamos en el verso 3, de nuevo. Hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con esa expectativa, con esa confianza. Es decir, el proceso de la glorificación empieza naciendo de nuevo, aquí, en la tierra. Pedro alaba a Dios, hermanos, porque nos hizo nacer de nuevo en Cristo. La grandiosa compasión del Dios Todopoderoso descendió a los necesitados pecadores como tú y yo, y Él decidió regenerarnos. El apóstol Pablo lo escribe ahí en 2 Corintios 5:17, donde dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Una nueva vida ha comenzado cuando Cristo es introducido, ¿verdad?, por medio del Espíritu en nuestra vida. Esa misericordia, hermanos, de Dios es amplia y suficiente para borrar cualquier pecado, maldad, cualquier amargura, cualquier odio, cualquier cosa que nos haya separado de Dios. Ese nacer de nuevo significa nacer de nuevo, realmente es una nueva criatura totalmente diferente, porque ya no eres tú pecador, sino ahora es Cristo y su santidad en mí. Es ese Cristo que ya triunfó y fue glorificado, ahora vive en ti y en mí. Y es por eso que el Padre ya nos puede ver con nuevos ojos, porque ahora Él ve al Hijo en nosotros. No ve al mismo hombre, mujer pecadora que hemos sido, sino que todo es espiritualmente arrancado de nosotros y se nos es incrustado la santidad de Cristo, la pureza de Cristo en nosotros. Ahí empieza la glorificación del Hijo de Dios en nuestra vida. El Padre empieza a glorificarnos desde el punto que nos da una nueva vida cuando el Hijo viene a morar en nosotros. Pedro habla de la resurrección de Cristo en este pasaje. Estamos en 1 Pedro 1:3, ¿verdad? Que prácticamente el Señor nos dio salvación, así como dio salvación y resucitó al Hijo, a Cristo Jesús. Él nos dio nueva vida. Antes éramos esclavos, estábamos esclavizados al pecado, pero gracias a la resurrección de Cristo, ahora Él nos ha levantado de los muertos, amados. Y luego el verso 4, sigue la glorificación, el proceso. Fíjese, primero nos hizo nacer de nuevo, en el verso 3, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Por su gran misericordia hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación. Y verso 4 dice: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Esa herencia es pura, sin mancha, que no puede cambiar y no puede deteriorarse. Al nacer en la familia del Padre Celestial, hermanos, ahora que hemos pasado a ser enemigos, a ser hijos de Dios por medio, ¿verdad?, de ese nuevo nacimiento, esto tiene consecuencias gloriosas, el haber nacido en Cristo. Y entre dichas consecuencias se encuentra la de convertirnos en herederos de Dios. No nada más hijos, amados, sino herederos. Y aquí es donde empieza
agarrar sabor lo que es la herencia. Una vez compartiendo una predicación les dije, muchas veces nosotros no hemos entregado nuestra vida por completo a Cristo porque no sabemos realmente lo que Él nos ha ofrecido. Y esta herencia de la que Pedro habla, hermanos, es precisamente el entender cuál es la magnitud de lo que Cristo nos ha ofrecido. Porque, mire, ¿qué gloria tiene vivir eternamente, pero vivir pobre? ¿O qué de espectacular tiene vivir una vida eterna, pero vivir enfermo? O vivir siempre con una conciencia de pecado. Porque en sí, la vida eterna no es el premio todo completo. Porque otra vez, en el infierno, amados, la gente siempre va a estar muriendo eternamente. Entonces, ¿qué es lo que hace atractivo la vida eterna? Pues primeramente la presencia del Señor, ¿verdad? El vivir en la presencia del Señor. Pero ¿qué es vivir en la presencia del Señor? Vivir en la presencia del Señor es vivir una vida eterna llena de salud, de riqueza, de gozo, de alegría, de una inmensa llenura dentro de nosotros. Y ahí es donde la herencia empieza a agarrar sentido y donde realmente empieza a pesar. Y mira, en primer lugar, la herencia que nos ofrece el Señor empieza con una personalidad distinta en nosotros. Yo creo que hay muchas cosas que internamente no nos gustan de nosotros, hermanos, que nosotros decimos, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo cambiar así? ¿Por qué no puedo pensar de esta manera? ¿Por qué no puedo amar como los demás quieren? Como Cristo me dice que ame. Entonces, en primer lugar, la herencia de nuestro Padre Celestial para nosotros empieza con una personalidad diferente. ¿Qué nos dice 1 Juan 3:2? 1 Juan 3:2 nos dice así, y dice, queridos amigos, ya que somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal cual es. En primer lugar, Caleb va a dejar de ser Caleb en su interior, amados. Yo ya no voy a ser como yo soy. Si a lo mejor le hice el feo, ¿verdad? Alguna vez, si a lo mejor lo desprecié, si a lo mejor lo humillé o me sentía más que usted, ese Caleb ya no va a existir. Dios va a dar una nueva personalidad a Caleb. ¿Cuál es la personalidad que va a dar el Señor? La personalidad del Hijo. Caleb va a ser como el Hijo. Usted y yo vamos a tener una personalidad diferente. Todos vamos a ser como el Hijo. Todos vamos a ser diferentes. ¿Qué más vamos a adquirir, hermanos? Vamos a participar de su gloria. O sea, nos va a dar una personalidad diferente, pero también nos va a dar un aspecto diferente. Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 8, versos 29 y 30, dice así. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido ustedes, dice Pablo, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que se acercaron, Él los llamó y los puso en la relación correcta con Él, y después de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Alguna vez usted pensó, hermanos, poder portar la gloria de Cristo a su máxima expresión? Yo sé que ahorita nosotros somos portadores de la gloria de Dios porque somos hijos de Dios y debemos de manifestar su amor, su misericordia hacia el mundo, su evangelio, ¿verdad? El poder del Espíritu. Pero es limitada la gloria que ahorita podemos manifestar. Pero cuando Cristo venga, hermanos, dice que su gloria de Él la vamos a manifestar en su máximo esplendor. Vamos a ser como Él, hermanos. Vamos a poder manifestar la santidad de Dios, la pureza de Dios, porque somos engendrados de Él. Ahora, ¿qué otra cosa trae esa herencia? Trae cuerpos nuevos que resucitarán. Filipenses capítulo 3, versos 20-21 dice así. Pablo está hablando precisamente de la ciudadanía del cielo y cómo va a ser todo allá. Y dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, dice Pablo en Filipenses, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo va a transformar en un cuerpo glorioso igual al de Él. Y dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo sus pies. Fíjese cómo Pablo nos dice otra vez, seremos igual al Hijo y la gloria que el Hijo tiene la vamos también a nosotros tener. No
vamos a ser como Dios en su posición de Dios, hermanos, sino vamos a ser como Dios en su semejanza, en su gloria, en su santidad, para su honra, ¿verdad? No para que nadie más diga, ay, qué glorioso es Osiel, qué glorioso es Ezequiel, qué glorioso es Caleb, sino qué glorioso es el Señor a través, ¿verdad?, de sus hijos. ¿Qué otra parte de la herencia conlleva esta esperanza, hermanos? Pues recibir la vida eterna, como les digo. Pablo dice, hermanos, en 1 Corintios 15, versos 51 al 58, dice: permítame revelarle este maravilloso secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la final trompeta. Porque cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Nosotros que estemos vivos seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Esto es la vida eterna. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que no mueren, se va a cumplir la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Y, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da ese poder al pecado. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Cristo Jesús. Por lo cual, mis amados hermanos, permanezcan fuertes, constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hace el Señor es inútil. Amados, parte de la herencia es esta vida eterna que vamos a gozar en unos cuerpos completamente diferentes, con una personalidad completamente diferente.